el país se ha alterado en los últimos días y de inmediato, parece que en lo inmediato ha aparecido una campaña electoral a destiempo porque todos los partidos políticos, es más, y hasta los movimientos independientes y aquellas opciones alternativas están poniéndose en movimiento para que la situación pues, del país tenga mayor movilidad. La situación política está candente, la situación económica está peor y la situación social mucho peor también. Entonces, ¿qué sucede? Que en este momento vamos a enfocarnos en darle una mirada, en darle una lectura al país político. ¿Qué está pasando en la República Dominicana en los últimos días? ¿Qué está aconteciendo? Que parece ser que la situación se va tornando cada día más difícil y más compleja, muy compleja. Por ejemplo, nos gustaría que nosotros empezáramos estos análisis por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué por el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, porque sencillamente esa organización política acaba de hacer un par de movimientos de situación un poquito extraña. El PLD ha hecho su asamblea del Comité Central. Primeramente se reunió el Comité Político que acordó someter una agenda al Comité Central. El Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana es el que tiene la facultad de escoger a los candidatos presidenciables, a los candidatos, precandidatos presidenciales y a los candidatos presidenciales. Entonces, como es el Comité Central, el Comité Político hace una especie de agenda y esa agenda, el Comité Político pues la lleva al Comité Central para que sean aprobadas precandidaturas. Para ustedes circular libre dentro de las estructuras orgánicas del PLD, necesita que el Comité Central apruebe su candidatura. Para el Comité Central aprobar la candidatura, se necesita el 33% de los votos mínimo. El que no tiene el 33% de los votos no puede ser precandidato. Y entonces eso pasa en torno al Partido de la Liberación Dominicana. Se había celebrado la semana pasada una reunión del comité político y este llevó precandidatos presidenciales a ser aprobados en una lista de unos 8 precandidatos. De esos 8 precandidatos hay que mencionar, claro, al Gonzalo Castillo acaba de inscribir de nuevo su candidatura al Partido de la Liberación Dominicana para ser el candidato de nuevo. Nueva vez Gonzalo Castillo. En torno a Gonzalo Castillo se dieron circunstancias un poquito complicadas porque primero envió una carta al comité político pidiéndole que no lo tomaran en cuenta dentro de los precandidatos presidenciales porque él no iba a aspirar, y se quedó con eso desde unos meses. Resulta ser que ahora que se iban a abrir la lista de verdaderos precandidatos, entonces Gonzalo mandó otra carta diciendo donde dije Diego, y entonces cambió los términos. Y ahora sí es precandidato presidencial Gonzalo Castillo, que se inscribió junto a otros 8 compañeros. Después de Gonzalo Castillo está también Francisco Javier García, que es uno de los candidatos más poderosos, más potenciales del partido, del PLD, del Partido Morado, del partido de Juan Bosch, otrora de Juan Bosch. Y entonces Francisco Javier García, que viene recorriendo el país con mucho ímpetu, con mucha acción de masa, pues está como uno de los principales candidatos presidenciales del PLD. Pero también está Abel Martínez. Abel Martínez fue el pasado presidente pelediano y ahora él vuelve por sus fueros para tratar de repetir en la candidatura y viene dispuesto a enfrentarse a todo el mundo para lograr esa candidatura. Después de Abel Martínez está Francisco Domínguez Brito, el mejor candidato que tiene el PLD, pero Francisco ha dado unos tumbos y unos brincos y entonces eso le ha quitado mucho peso a esa candidatura tan poderosa, que es uno de los mejores hombres, un hombre honesto, capacitado, PLDista a carta cabal,
y un hombre con muchísimas condiciones. Y yo digo, el mejor candidato sería Francisco Domínguez Brito si no hubieran algunas circunstancias atenuantes. Después está también Charlie Mariotti, un hombre versátil, un hombre, un gran cuadro político del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los mejores comunicadores de la República en todos los sentidos. Y entonces Charlie Mariotti está terciando en esta maraña. Hay que entender, hay que decir, el PLD no es el PLD de antes, el PLD no es el PLD de aquellos años en los cuales el mérito era suficiente, la meritocracia era suficiente para usted ascender. Verbigracia a Leonel Fernández, verbigracia a Danilo Medina. Ambos han sido presidentes durante 20 años con la gracia de la base del PLD sin gastar un chele en candidaturas compradas, que es lo que se estila ahora y es lo que se usa. Ahora es camiones y camiones y camiones de dólares y de pesos para usted lograr una candidatura. Bueno, ahí está Francisco Domínguez Brito en unas condiciones muy buenas y está Charlie Mariotti con todas las condiciones que necesita el PLD para tener un buen candidato. ¿Quién va a ser? Bueno, está un poquito complicado. ¿Por qué? Danilo Medina no simpatiza con Abel Martínez y va a hacer todo lo posible porque no sea candidato del PLD, porque han tenido encontronazos ya muy fuertes. Y entonces, si Danilo no quiere, es muy difícil vencer las estructuras partidarias que se han creado ahí, porque no se dio un proceso de reforma real en el Congreso del PLD. Se dio un paño con pasta, un tente ahí, se aumentó un comité político para tener una ventaja numérica, no cualitativa, sino cuantitativa, y entonces eso da cocorica. ¿Qué va a pasar entonces? Danilo no quiere ver, entonces se traen a Gonzalo de nuevo, que ya se hizo en el 20, cuando Gonzalo se enfrentó a Leonel Fernández, y entonces ahora, en este momento, regresa de nuevo Gonzalo Castillo. Francisco Javier pone el truño y se pone en guardia y a la expectativa, porque entiende que Gonzalo es un candidato oculto, un candidato fantasma, como le llama Víctor Fadul a Gonzalo Castillo, y entonces entienden que Gonzalo no tiene las condiciones para ser candidato nueva vez, y entonces hay un lío en el PLD y no es de ropa. Hay un lío y tienen ese problema muy. ¿Por qué? Porque Gonzalo, además de que hay un enfrentamiento con Francisco Javier, resulta que Danilo tampoco quiere saber de Abel Martínez y va a impedir por todas las vías que Abel Martínez sea candidato. ¿Qué va a pasar? A quien Danilo Medina apoye entre Gonzalo Castillo y Francisco Javier, ese va a ser el candidato del PLD. Pero ¿qué pasa? Que Danilo va a apoyar a quien realmente tenga alguna posibilidad de ganar. Y Francisco Javier tiene una tasa de rechazo muy alta y Gonzalo Castillo está siendo sometido a la justicia en un proceso arbitrario, irreal y de todo lo que usted quiera, pero está sometido. Y entonces eso puede ser un baldón que le cause algunas dificultades. Vamos a ver en qué parará la cosa en el Partido de la Liberación Dominicana, pero es una situación un poquito complicada y hay que buscar unas palomitas, sentarse en su butaca y esperar a ver este espectáculo que se va a brindar desde las gradas peledianas, un partido poderoso, un partido con gran fortaleza, ha tenido su declive, Abel Martínez lo dejó en su peor momento con un 10% de preferencia, sin embargo se han estado recuperando de una manera muy firme y entonces esto asusta a la fuerza del pueblo que preside Leonel Fernández, porque en este momento crucial, la riña de verdad, el enfrentamiento real está entre la fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién queda en segundo lugar? O hasta en primer lugar por la bajada del PRM. Entonces eso lo van a decidir las bases del PLD cuando se midan en un torneo democrático dentro de la estructura del Partido de la Liberación Dominicana.